Hoy vamos a conocer los números primos. Estoy segura que con este concepto siempre los vas a recordar. Veamos entonces que siempre nos han enseñado que los números primos son aquellos números naturales que solamente se pueden dividir por sí mismos y por uno. O sea que si intentamos dividirlos por otro número, el resultado no va a ser uno de los números que conocemos nosotros como números enteros. Yo les tengo otro método para identificar también los números primos y ese método es con la identificación plena de las tablas que tú tienes como tablas de multiplicar. Para ello entonces partimos de la observación. Cuando nosotros encontramos que un número como resultado de cualquiera de estas tablas de multiplicar lo encontramos solamente en la tabla del 1 y en una más, estamos hablando de un número primo. Pero si ese número lo encontramos en diferentes tablas de multiplicar, el número ya no es primo. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a mirar en cuántas tablas de multiplicar encontramos, por ejemplo, como resultado el número 12. Resulta entonces que vamos a empezar por la tabla del 1. Si tú tienes 1 por 12, encuentras que el resultado es 12. Ya partimos del hecho de que estamos encontrando el 12 en la tabla del 1. Vamos ahora a mirar en qué otra tabla de multiplicar encontramos el resultado de 12. Miremos, por ejemplo, en la tabla del 2, por aquí está el 12. Tenemos entonces que 2 por 6 es igual a 12. Miremos en qué otra tabla lo encontramos. En la tabla del 3, por aquí aparece que 3 por 4 es 12. Veamos en dónde más. En la tabla del 4. 4 por 3 es igual a 12. ¿En dónde más lo encontramos? En la tabla del 6. 6 por 2 es 12. Observemos en qué más lugares la encontramos y no la veo en ninguna otra parte. ¿Qué significa? Que 12 la encontramos en la tabla del 2, del 4, del 3, del 6 y del 1. Cuando tiene o cuando la encontramos en tantas tablas, estamos diciendo que 12 no es un número primo, porque significa que tiene varios divisores, o sea que si dividimos el 12 entre el 2, obtendremos como resultado el número 6. O que si dividimos el 12 entre el 3, obtenemos como resultado el 4. O si dividimos 12 entre 4, obtenemos como resultado 3. O viceversa. Y si dividimos 12 entre 6, obtenemos como resultado 2. ¿Qué significa esto? Que 12 tiene varios divisores. ¿Y cuáles son los divisores de 12? Todos estos que encontramos acá. 2, 6, 4, 3. Tiene más de 2 divisores. ¿Cuándo tenemos entonces un número primo? Cuando solamente se puede dividir entre 1, o sea, entre el número 1 y él mismo. Veámoslo con el número 2, por ejemplo. ¿Dónde encontramos el número 2? Entonces vamos a buscarlo y el número 2 lo hallamos por acá. En la tabla del 1, entonces tenemos que 1 por 2 es igual a 2. ¿Y dónde más encontramos el 2? En la tabla del 2. 2 por 1, 2. ¿Y en dónde más encontramos el 2? Si observas bien, en la tabla del 3 no está, en la tabla del 4 tampoco, en la tabla del 5 no está, ni en la del 10, ni en la del 9, ni en la del 8, ni en la del 7, ni en la del 6. Entonces, ¿qué estamos hallando? Estamos encontrando un número que es primo porque solo tiene dos divisores que son el 1 y el 2. ¿Qué significa eso? Que si nosotros a 2 lo dividimos entre 1, me da como resultado 2, y que si a 2 lo dividimos entre 2, me da como resultado 1. ¿Puedo yo dividir 2 entre cualquier otra cantidad? De poder hacer el proceso se puede hacer, pero cuando ya dividimos 2, por ejemplo, entre 3, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una cantidad que ya no es un número entero, o sea, así completico,
sino que vamos a obtener un decimal, porque entonces decimos, ¿cuántas veces está el 3 en el 2? El 3 en el 2 no cabe, porque ya sabemos que te están diciendo, tienes aquí 2, saca 3 de esos 2. No es posible sacar 3 de esos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que agregamos un 0 por aquí. Ahora sí, ¿cuántas veces? Y si agregamos ese 0 por allí, ponemos un 0 aquí y una coma. Y ahora decimos, ¿cuántas veces está el 3 en el 20? Y ya sabemos que 6 por 3, 18, a 22. Y esto continúa. Entonces, el 6 continúa, el 0 continúa. Y es un número decimal. El hecho de que sea un número decimal me está diciendo que ya no puedo dividir a 2 entre 3 porque no me está dando un número entero. Entonces recordemos, un número entero es el número que te da exactamente sin decimales. Por ejemplo, 25 es un número entero, pero si escribimos 25,3, por ejemplo, este ya no es un número entero porque tiene una cantidad decimal. Entonces, importante entender que es un número entero. El entero no tiene comas, no hay unos números hacia la derecha después de la coma, sino que es el número así. A esto le llamamos un número entero. Entonces así sucesivamente podríamos continuar dividiendo a 2 entre cualquier número y vamos a obtener siempre números decimales. Con los únicos números con los cuales el 2 me va a dar como resultado un número entero serán con 1 y con 2. Seguiremos entonces mirando, observando que otros números solo se pueden dividir entre 1 y entre ellos mismos, o sea que los encontramos solo 2 veces en la tabla, que siempre será en la tabla del 1 y en la tabla de ellos mismos generalmente. Entonces miremos. Sigamos con el 3. Vamos a borrar por acá la tabla del 1 y en la tabla del 3. No lo encontramos ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí como resultado. ¿Qué tenemos entonces? Que 3 por 1 da 3, o sea que 3 dividido 1 es igual a 3. Y si a 3 lo dividimos entre 3, vamos a obtener como resultado 1. 3 es otro número primo porque solo lo encontramos 2 veces. Veamos qué pasa con el 4. Entonces vamos haciendo una lista por acá de los números primos que vamos hallando. Entonces ya tenemos el 2, el 3. Vamos a continuar en nuestra búsqueda. Busquemos el 4, a ver en cuáles tablas los vamos a encontrar. Entonces vamos a mirar qué pasa con el número 4. Veamos acá. El 4 está aquí en la tabla del 1, está en la tabla del 2 y está en la tabla del 4. O sea que el 4 lo estamos hallando en 3 tablas de multiplicar. Ya ha excedido la cantidad de veces que lo podemos encontrar. Entonces el 4 no es primo porque tiene varios divisores. Cuando tenemos 1 por 4 igual a 4, cuando tenemos 2 por 2 igual a 4 y cuando tenemos 4 por 1 igual a 4, tenemos que 4 se puede dividir entre 1, 4 se puede dividir entre 2 y 4 se puede dividir entre 4. Entonces, 4 tiene varios divisores. ¿Cuáles son los divisores de 4? Los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Excedió la cantidad de divisores que debe tener un número primo. Un número primo, recordemos, solo puede tener 2 divisores. Entonces ya sabemos que el 4 no es un número primo. Continuemos entonces con el 5. ¿Dónde encontramos el 5? El 5 está aquí en la tabla del 1, en la tabla del 2 no está, en la tabla del 3 no está, en la del 4 no está y la encontramos en la del 5. Veamos en la del 6, no está, no está, pues es lógico, ¿cierto? Ya excede. Entonces, ¿qué tenemos? Que solo tiene 2 divisores.
Está en la tabla del 5 y está en la tabla del 1. Por lo tanto, sí cumple los criterios de ser número primo. Entonces, adicionémoslo a la lista. El 5 es un número primo. Continuamos. Veamos si el 6 es un número primo. Ya varios de ustedes deben estar sacando su conclusión para el 6, porque ya lo deben estar viendo allí en la tabla. Entonces, el 6. Por acá está el 6 en la tabla del 1, por acá está el 6 en la tabla del 2, por acá está en la tabla del 3 y por acá está en la tabla del 6. ¿Cuántas veces tenemos el 6? Lo tenemos 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Qué deducimos? Que eso no es primo. Efectivamente, no es primo porque lo encontramos 4 veces en esas tablas de multiplicar. Tenemos que 1 por 6 es igual a 6. Tenemos que 2 por 3 es igual a 6. Tenemos que 3 por 2 es igual a 6. Tenemos que 6 por 1 es igual a 6. O sea que los divisores de 6 son todos estos números que ustedes encuentran aquí. Divisores 1, 2, 3 y 6. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene 4 divisores. Como tiene 4 divisores, no es un primo porque los primos solo tienen 2 divisores, el 1 y ellos mismos. Continuamos entonces ahora con el número 7. Busquemos el número 7. Entonces lo encontramos en la tabla del 1, en la tabla del 2 no está, en la tabla del 3 no está, en la tabla del 4 no está, busquémosla en la del 5 no está, en la del 6 no está, pero sí está en la del 7. Estos ya son mayores, no lo vamos a encontrar aquí, entonces tampoco está por acá. ¿Qué vemos entonces del 7? Que 1 por 7 es igual a 7 y 7 por 1 es igual a 7. Solo tiene 2 divisores. Divisores de 7, 1 y el mismo. ¿Qué significa entonces? Que el 7 también es un número primo. ¿Qué estamos observando nosotros entonces? Que los números primos, a la hora de dividirlos, se comportan muy diferente a cómo se comportan los demás números. Podemos seguir haciendo el ejercicio con el 8, con el 9 y con el 10 para esta tabla. Vamos entonces a realizar un ejercicio conocido como la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes nos permite obtener los primeros números primos dentro de los 100 primeros números. Aquí tenemos entonces la forma en que vamos a hacer nuestra criba de Eratóstenes. Para hacer la criba de Eratóstenes, donde vamos a hallar los números primos que se encuentran en los 100 primeros números, vamos a realizar esta tabla que tiene 10 por 10, o sea, 10 filas y 10 columnas. Observen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y lo mismo por este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando nosotros solucionamos la criba de Eratóstenes, ella nos permite hallar los primeros números primos del 1 al 100 y el proceso será el siguiente. El número 1 no se considera número primo porque solo tiene un único divisor y es el mismo, o sea, el 1. Y recordemos que los números primos tendrán dos divisores. Esos dos divisores son el número 1 y el mismo número, como en el caso que vimos anteriormente. Entonces, vamos a empezar señalando al número 1 y vamos a rellenar ese cuadrito. Ahora vamos a hacer el siguiente. Empezaremos sin señalar el 2, contando de 2 en 2 cada uno de estos números. Entonces, sin señalar el 2, a partir de 2 decimos 2 más 2 me da 4. Entonces, ese 4 lo voy a señalar. Ahora, 4 más 2, ¿cuánto me da? 6. Ese 6 lo voy a señalar. 6 más 2, ¿cuánto me da? 8. 8 más 2, ¿cuánto me da? 10.
10 más 2, ¿cuánto me da? 12. 12 más 2, ¿cuánto me da? 14. Y así sucesivamente de 2 en 2 hasta llegar al número 100. Solo señalaré con color aquellos que vayan de 2 en 2. Después de ese proceso vamos a continuar con el número 3. Sin señalarlo a él, voy a subrayar o a llenar la casilla de los números que vayan de 3 en 3. Entonces 3, sin señalarlo a él, más 3, ¿cuánto me da? 6. Ah, pero ya está señalado, entonces no lo señalo. Ahora el nuevo número que es 6, le sumo 3 y me da 9. Entonces, ¿qué hago con ese 9? Ah, pues también lo señalo. A partir de 9 sumo 3. ¿Y cuánto me da 9 más 3? 12. Ya está señalado, entonces no es necesario que lo señale. Nuevamente, 12 más 3, ¿cuánto me da? 15. Ahora señalo el número 15. Y nuevamente, 15 más 3, ¿cuánto me da? 18. Señalo el 18. Y así sucesivamente hasta terminar en 100. Luego nos vamos con la siguiente cantidad, que es 4, de 4 en 4 y señalo donde llegue. Luego de 5 en 5 y señalo en donde llegue, pero sin señalar el 5. Entonces, a partir de 5, pero sin señalarlo, ¿cuánto es 5 más 5? 10. Pero ya está señalado, entonces no necesita que lo vuelva a señalar. Ahora, 10 más 5, 15. Ya está señalado, pero 15 más 5, ¿cuánto es? 20. Entonces señalo el 20. 20 más 5, 25. 25 más 5, 30. 30 más 5, 35. 35 más 5, 40 y así sucesivamente hasta continuar aquí. Luego sigo con el número 7 sin señalar el 7. Entonces 7 más 7, 14. Ah, ya está señalado. 14 más 7, 21. Lo señalo y así sucesivamente hasta terminar en 100. Una vez hemos hecho este proceso con estos números, entonces les propongo verificar por lo menos hasta el número 20 y cuando lo hayan hecho allí, me cuentan cuáles son los números que quedaron sin haber sido señalados. Esos números que quedan sin haber sido señalados, o sea, que quedan con el cuadrito en blanco, son los números primos y los vamos a sacar aparte. Entonces vamos a decir, los números primos son, y los vamos a escribir, pero ¿cuáles números primos? Al menos los primeros números del 1 al 100. Una vez hayas terminado el proceso, te darás cuenta que la criba de Eratóstenes te dará como resultado de números primos los que tú observas aquí en la imagen que están en blanco. Entonces, antes de mirar este cuadro, te invito a que resuelvas primero tu propia criba de Eratóstenes. Luego vienes y comparas para saber si tus resultados son estos.